donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría. El exdirigente estudiantil Marcelo Rivera fue sentenciado a 3 años por el delito de terrorismo. Por este mismo delito también fueron procesados los 10 de Luluncoto, la militante del MPD Mary Zamora y varios dirigentes indígenas y campesinos como Marco Guatemal, Carlos Pérez y José Acacho. Después de varios años de que en Ecuador se instalara el gobierno más represor del que la gente tenga memoria, los medios de comunicación privados evidencian graves contradicciones en el tratamiento de derechos humanos. En su momento, todos los medios de comunicación del Ecuador legitimaron la guerra sucia de Febres Cordero. No se habla mucho en el Ecuador de la complicidad de los grandes medios de comunicación con la tortura, la muerte de esos años. La Comisión de la Verdad denunció 136 casos de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y asesinatos, la mayoría cometidos en el gobierno de León Febres Cordero. ¿Cuántos de estos casos tuvieron la cobertura que le dio la prensa privada del Ecuador, por ejemplo, a los 10 de Luluncoto? Gladys Montaluisa, madre de una de las víctimas de los aparatos sistemáticos de represión de Febres Cordero, jamás tuvo espacio para denunciar los 19 disparos con los que encontró el cuerpo de su hija por el único delito de pertenecer a Alfaro Vive Carajo. Gladys Almeida fue otra víctima que los medios de comunicación cómplices silenciaron. Basta hacer un análisis muy breve de las informaciones respecto a lo que los medios llaman criminalización de la protesta social, para notar que en realidad lo que existe es una victimización sistematizada, orquestada y amplificada desde la prensa privada. En ningún artículo del nuevo ni del antiguo Código Penal consta la categoría de criminalización de la protesta social. A fuerza de repetirlo, sin embargo, tratan de posicionar el tema. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores. Yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche, y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Carlos Andrés Vera, opositor al actual gobierno, confirmó a la agencia Andes que en el periodo de Febres Cordero, los militares irrumpieron en su casa. Oye, a mi casa se metió el ejército de Febres Cordero porque pensaban que mi papá era guerrillero. Yo estaba ahí, yo tenía 5 años, mi primer recuerdo político es ver a los militares entrando a mi casa y encerrándonos en el baño, ¿no? Eso quiere decir, y mi viejo cuestionaba a Febres Cordero, a él lo acusaron de guerrillero, a él lo querían meter preso, a él se le llevaron toda la información que tenía en su casa. Porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo. Esos militares dirigidos por el gobierno del Partido Social Cristiano, los militares dirigidos por Febres Cordero, se metieron a su casa. Los medios entonces no dijeron nada, y peor aún, años más tarde, Carlos Vera, su padre, sería candidato por ese mismo partido. ¿Cuántos periodistas de este tiempo han denunciado que su casa ha sido saqueada, violentada? ¿Cuántos periodistas han sufrido detenciones forzosas, allanamiento ilegal? ¿Cuántos ciudadanos desaparecidos hay en el actual gobierno? El pacto Reagan-Febres Cordero se extendió por el país, con su ola de torturas, desapariciones y muerte. Pero de eso nada dijeron los medios. Los mismos periodistas que hablaron con miembros del Faro Vive Carajo denunciaron la autocensura de la que fueron víctimas. La empresa donde yo trabajaba dijo que no se diga una sola sílaba de esto. Todos se pusieron de acuerdo, los medios se pusieron de acuerdo, consideraban que eso era hacerle propaganda a la subversión. O sea, que informar de un hecho que es público y notorio era propaganda para la subversión. Es que a Febres Cordero no se le tenía miedo. Yo creo que en el gobierno de Febres Cordero no había autocensura. La muerte de Ricardo Arturo Jarrín, líder de Alfaro Vive Carajo, no pasó de las páginas de Crónica Roja. Los medios se limitaron a realizar la cobertura, como si se tratara de un delincuente y no de un activista político. Lo resolvieron, además, en una columna. Pero hay que fijarse en el espacio que le dieron a los 10 de Luluncoto, a Pepe Acacho, a los estudiantes del Colegio Central Técnico, a Mary Zamora,
en tanto que callaron ante la ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, Alejandro Andino, Fausto Basantes, Ahmed Vázquez, Miriam Loaiza, Gladys Almeida, Víctor Alvarado, José Guevara, Gustavo Garzón y el resto de casos determinados por la Comisión de la Verdad como crímenes de lesa humanidad. Ahora resulta que los represores somos nosotros. Yo me pregunto cuántos torturados, desaparecidos hay en este gobierno. Los días de Luluncoto, más público no ha podido ser el juicio, pues si todos los días los periódicos han jugado en los titulares. Pero ha sido un juicio público, han tenido todo el debido proceso, que ha sido desaparecido, torturado. Pasaban la electricidad y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo. En ese momento, inclusive, yo escuchaba risas, ¿no? Escuchaba risas de lo que me sucedía. Los periodistas se referían a los militares de Alfaro Uribe Carajo como terroristas o delincuentes. Esos mismos medios ahora victimizan a ciudadanos que han pasado por un proceso judicial completo, que han sido juzgados, sentenciados y en algunos casos ya libres. Si teníamos delitos, tenían que probar primero que si habíamos cometido, si había algún indicio de participación, y luego teníamos derecho a un juicio justo, pero detención arbitraria, a inculparnos. En este gobierno nadie se pudre en la cárcel. En este gobierno hay debido proceso. ¡Esa es la diferencia! Los 10 de Luluncoto tuvieron proceso y están defendiéndose. Y Pepe Acacho está defendiéndose y está aquí. No está desaparecido, no está torturado. Esa es la diferencia, señora. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros creemos en la vida. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.